La Universidad de Nariño, comprometida con la reproducción del conocimiento, la interacción social y el fomento de posturas críticas respecto a la información, ha dispuesto escenarios virtuales y participa en los ámbitos locales y nacionales de discusión para esclarecer dudas respecto a la actual pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. En el conversatorio de página 10, Crisis en el Pacífico por COVID-19, un asunto de cuidado, el doctor Carlos Solarte Portilla, PhD en Ciencias Veterinarias e investigador en Genética, participó en la reflexión sobre la situación actual y rutas alternativas para hacer frente a la crisis. Mi presencia aquí obedece fundamentalmente a raíz de una conversación con el doctor Oscar Reinel, quien me preguntaba que si hay alguna posibilidad de que el virus haya sido fabricado en un laboratorio, como se difundía a través fundamentalmente de las redes sociales, algunos artículos de prensa también, audios y videos que se difundían muy intensamente y que se propagaban quizá con más fuerza que el propio virus. Esa era la primera inquietud. La segunda inquietud era que si en realidad existe esta pandemia ocasionada por un virus o se trataba de un montaje con el fin de coartar libertades y de tener control sobre la humanidad. Hasta hoy, si revisamos la literatura científica con mucho cuidado, tenemos que llegar a una conclusión. El humano hasta hoy no es capaz de crear artificialmente microorganismos, ni virus, ni bacterias, ni hongos, ni organismos superiores. Pero sí ha desarrollado una gran capacidad, y sobre todo en las últimas décadas, para estudiar con detalle, con los más finos detalles, lo que llamamos el genoma de los organismos. El genoma de los virus, el genoma de las bacterias, el genoma de los mamíferos, incluyendo allí el genoma de los humanos. Esto porque el desarrollo científico ha convocado a una gran cantidad de expertos que trabajan mancomunadamente en diversos lugares del mundo. El proyecto del genoma humano se inició en Estados Unidos, pero rápidamente tuvo una expansión por los 5 continentes y todos aportan con un conocimiento que es importante para entender mucho mejor cómo funciona la molécula que determina la herencia de las características que vemos y que no vemos. Entonces, debe quedar claro que hasta hoy el humano no es capaz de producir sintéticamente un virus. Lo segundo, ¿puede manipularlo? Sí, puede manipularlo. Y lo manipula con propósitos generalmente buenos, con el propósito de entender su funcionamiento, con el propósito de producir vacunas, con el propósito de producir anticuerpos que lo puedan combatir. Hagamos otra precisión. No hay un solo coronavirus. Los coronavirus tienen familias, subfamilias y géneros. ¿En dependencia de qué? De sus similitudes filogenéticas. Y así que vamos a encontrar que hay géneros, las familias de los coronavirus, que son alfa, beta, gamma y delta. Son microorganismos muy bien caracterizados, son virus ARN, no son virus ADN, es decir, son de cadena sencilla y por supuesto la secuencia de nucleótidos estaría entonces constituida por adenina, guanina, citosina y en lugar de timina aparecería uracila. De tal manera que la secuencia genética concretamente de este SARS-CoV-2 está plenamente identificada, oscila entre 27 y 30 kilobases, es relativamente pequeño y su estructura está también definida por las proteínas que le dan esa característica en forma de corona, por eso se llama corona. ¿Cuál es la teoría más plausible y la que está documentada científicamente?
como muchos otros virus que han existido durante milenios, existían y hacían parte de los ecosistemas de ciertos animales. Por ejemplo, los murciélagos tienen un tipo de coronavirus que es muy similar en su secuencia genética a el SARS-CoV-2 que produce la pandemia del COVID-19. En los pangolines también se han encontrado secuencias del virus similares y en ciertas serpientes. La teoría indica que de alguna manera, generalmente las mutaciones, o sea, los cambios en la secuencia genética ocurren por azar, no están determinados con toda la claridad por qué ocurren las mutaciones. Lo cierto es que esos cambios, esas mutaciones, le confieren a los virus o a cualquier otro organismo características y condiciones distintas. En el caso de los virus, le pueden conferir mayor letalidad, o lo contrario, también pueden perder esa capacidad de infección y simplemente circular entre las poblaciones humanas y animales, circular en los ecosistemas sin producir los daños severos. En este caso concreto, ya había antecedentes en la misma China. Allí se produjo una epidemia del síndrome respiratorio agudo y severo, SARS, y luego en el Medio Oriente, unos años más tarde, también se presentó otro síndrome que es el MERS. Son provocados por virus y que causan enfermedades muy severas en el sistema respiratorio y que finalmente conducen a la muerte. De tal suerte que esa es la primera conclusión. No hay evidencia científica clara de que haya sido un virus manipulado y que le hayan insertado, como se escuchaba en algunos mensajes de WhatsApp, le hayan insertado parte del genoma del VIH, parte del genoma de la malaria, parte del genoma del chikungunya. No hay evidencia. Hay evidencia de que es un virus que mutó, que afectaba a los animales y que de alguna manera pudo encontrar la vía de entrada hacia los humanos y ocasionar las enfermedades respiratorias que están muy bien descritas y que han causado tantas muertes en tantos países. Además de las explicaciones teóricas, en los conversatorios se orienta a la comunidad académica sobre cómo actuar respecto a las medidas de seguridad, distanciamiento y el cumplimiento de los acuerdos legales. La segunda, el virus es un mito. Y entonces no hagamos caso, salgamos a la calle, este es un tema de los políticos, este es un tema de las grandes farmacéuticas que quieren atemorizarnos para vendernos medicamentos y para vendernos vacunas. No, el virus no es un mito. En China, en Corea, en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, mejor dicho, en todos los países del mundo, el virus está circulando, ataca, no discrimina a quién atacar, ataca a jóvenes, a ancianos, a niños, a hombres, a mujeres y es letal, causa la muerte. Si bien es cierto, hay un grupo grande de la población que tiene unos síntomas muy leves o en otros casos unos síntomas moderados que se pueden manejar con un tratamiento en la casa, pues si hay un grupo de población que recibe un fuerte ataque que conduce finalmente a la muerte, a los decesos y en grandes cantidades como lo estamos observando hoy. ¿Existe vacuna? No, no existe vacuna. ¿Se avisora una vacuna en el corto plazo? Personalmente pienso que no, ojalá que estuviese equivocado. Las vacunas para estos tipos de virus tienen unas dificultades complejas, enormes, fundamentalmente por la capacidad que tienen estos virus para mutar, de tal forma que una vacuna para una secuencia conocida de un virus
perfectamente puede cambiar en el corto tiempo y la vacuna no surtir ningún efecto. Existen tratamientos avalados por las autoridades mundiales, algunos sí, otros no, pero el mensaje es que cualquier tratamiento que se utilice para combatir la infección por el SARS-CoV-2 debe someterse al rigor científico. Indistintamente del origen de ese tratamiento, debe pasar por ese tamiz que está establecido en el método científico y que al final permite concluir con un alto nivel de probabilidad si el tratamiento es eficaz o no. Como hoy no existe ni vacuna ni tratamiento eficaz, efectivo, pues nos toca recurrir a estas medidas que son duras, como el confinamiento, pero en la disciplina social y en el acatamiento a ese confinamiento está la clave para evitar que la pandemia se desborde y que con ello desborde la capacidad hospitalaria en nuestro departamento y tengamos allí un colapso que no quisiéramos tener. Por lo tanto, la Universidad de Nariño invita al fomento por el autocuidado, la responsabilidad social y el acatamiento de las normas de bioseguridad y convivencia.